en la cual veremos lo que es difusión y regulación. Tenemos la presencia del doctor Eddie Pucchio. Para comentarles, el doctor es especialista en medicina interna, es actual asistente de medicina interna en el Hospital José Agurto Tello de Chosica y también tiene amplia experiencia docente en la Academia de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión y actualmente también docente en la Academia de Ciencias Médicas. El doctor tiene una muy vasta experiencia en estos temas, así que espero puedan disfrutar de la ponencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden dejarla en el chat para resolverla al final de lo que es la ponencia. Recuerden que esta ponencia tiene certificación tanto en FINSA como CEPEN, así que es necesario que aprueben su post-test con 3 de 5 preguntas. Así que sin más que decirles, le doy pase a usted, doctor. Estamos con usted. Doctor Eddie, no podemos escuchar. Puedo activar su micro para iniciar la ponencia. ¿Ya? ¿Se escucha? Ahora sí, doctor, perfecto. Ya. Bueno, decía que también te olvidaste de mencionar el Almenara, que es el hospital donde he hecho el internado, la residencia y ahora actualmente también estoy trabajando, que es el hospital prácticamente donde me he formado y al cual debo todos los conocimientos que he adquirido en años. Así que es recomendable para que hagan el internado los que todavía aún no lo han hecho, para cuando lleguen la ocasión hagan su internado en el hospital Almenara. Es una buena sede, muy buena sede acá en Perú. Ya, entonces continuando con lo que es la fisiología respiratoria, ya hemos hablado sobre ventilación, perfusión. Se ve el mouse, ¿no? Se ve la manito. Ya hemos hecho lo que es ventilación, perfusión, y ahora vamos a abarcar el tema de difusión y de regulación, ya para acabar con todo esto. Entonces, con lo que respecta a difusión, que tiene que ver con el proceso por el cual el oxígeno, después de llegar a los pulmones, después de llegar a los alveolos, porque eso lo habíamos visto en la exponencia anterior. La ventilación es el proceso por el cual extraemos el oxígeno del ambiente, del medio ambiente, hacia los alvéolos. Mientras que difusión ahora es el paso desde el oxígeno, desde los alvéolos, o los gases respiratorios, desde los alvéolos hasta las mismas células. Y todos los fenómenos que con ello lleva, ya como también es la circulación. Y después vamos a ver lo que es regulación. Entonces, hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta acá con respecto a, de todo este cuadro. ¿Qué es lo que tiene que resaltar? Vean esto. El aire atmosférico, que es el aire que nosotros respiramos, que equivale a 760 milímetros de mercurio. De todo esto, ¿qué extraemos? Que el 21% redondeando es el oxígeno. Es el oxígeno. Y de esto se extrae el concepto del FiO2. ¿Cuál es el FiO2? Preguntamos al interno o al residente cuando se pasa visita. ¿Cuánto FiO tiene el paciente? Le preguntamos. ¿Qué significa ese FiO? Significa la cantidad o la proporción de oxígeno con respecto a todo el aire que están inspirando. Entonces, de todo el aire que recibe, el 21% aproximadamente es el FiO2 del oxígeno, ¿ya? Mientras que también hay otros porcentajes que tienen que ver con otros gases, como es del nitrógeno, del CO2, este, presión del agua también, pero esto es lo que nos interesa a nosotros. Si un paciente que le vamos a dar apoyo de oxígeno, ya sea con cánula nasal, con una máscara de reservorio, entonces ese FIO2 va a aumentar, va a elevarse poco a poco. Creo que habíamos hablado de eso en la clase anterior. Y este FIO se va a modificar de acuerdo al lugar donde se encuentre. El aire atmosférico es el aire ambiente que respiramos.
mientras que el aire cuando ya está en el interior de las vías respiratorias, por el hecho nomás de entrar a la nariz, el aire se humedece. La función de la nariz es filtrar, calentar y humedecer el aire. Entonces, cuando el aire ya está humedecido, ya cambia toda esta proporción. Como pueden ver, la proporción de agua en el aire que pasa por la faringe, laringe, tráquea, bronquios, aumenta la proporción de agua, disminuye el FiO2, de, el FiO del oxígeno. Y a nivel del alveolo también cambia esta concentración y en el aire que expiramos también. Todo esto es variable. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto, el 21% que es el oxígeno que nosotros respiramos, que es nuestro FiO actual. Ahora, hay una relación que tienen que tener en cuenta ustedes como estudiantes. Hay una relación entre saturación de oxígeno y la relación entre la presión parcial o presión arterial de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué te mide la saturación de oxígeno? Cuando ponemos el pulsioxímetro en el dedo del paciente, pulsioxímetro, saturómetro, ¿qué es lo que te mide en realidad? Lo que te mide es la saturación de porcentaje de la hemoglobina con respecto al oxígeno. O sea, de todo el oxígeno que está en la sangre, no todo se une a la hemoglobina, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hasta un 97% de todo el oxígeno se une a la hemoglobina, a las moléculas del M, ¿no? A las moléculas del N, que es a las moléculas del hierro. Ahí es donde se une el oxígeno. Entonces, de toda la capacidad que tiene la hemoglobina de oxidarse o de unirse al oxígeno, del 100%, esa es la saturación. Sigamos, si lo normal, encontrar una saturación en una persona sana, sin problemas, por encima del 95%. 95, 96, 97, 98. Eso significa, si le ponemos el saturómetro a un paciente o a nosotros mismos, si estamos saturando 98, significa que el 98% de nuestras moléculas de hemoglobina están unidas al oxígeno. Por lo tanto, hay un 2% de moléculas de hemoglobina que no están unidas al oxígeno, que es lo normal. ¿Ya? Este, esta saturación se mide con un método físico. Esas lucecitas rojas, esas infrarrojas que ven, es un método físico. En eso te basa. Entonces, hay una relación eh, directa, proporcional y similar entre lo que es la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno. Esta presión la podemos medir nosotros con el AGA. Si realizamos nosotros el AGA a un paciente, entonces obtenemos estos valores. Entonces, de acá podemos deducir, y eso es útil para que se aprendan ustedes esa tabla. Es bien útil porque cuando estén llenos los hospitales y en este contexto de la pandemia, a veces estoy pasando visita con los pacientes que son COVID y no a todos pues se les saca al momento. En cambio, el saturómetro se le pone a cada rato a un paciente. Entonces yo veo un paciente, le evalúo cómo está, ha comido o no ha comido, tenía fiebre, cómo está la falta de aire y le pongo el saturómetro. Y me arroja la saturación en 90%. Entonces 90% su saturación, yo digo, ahí está abajo, pero ¿a cuánto más o menos equivale su presión parcial de oxígeno si le sacara un AGA? Aproximadamente, y eso está acá. Si satura 90%, entonces si le sacamos su AGA, su presión parcial de oxígeno estaría alrededor de 40. Esta es una tabla que data de la relación directa y es un aproximado. No porque esté saturado en 73, su presión parcial de oxígeno va a ser de 40. Es solo un aproximado, lo más cercano que se puede encontrar. ¿Ya? Al final, lo que vas a encontrar en el área y en la saturación es lo que te va a determinar, lo real. Esto es solo un concepto teórico, pero te ayuda bastante. ¿Ya? Hemos encontrado incluso pacientes que están ya a punto de fallecer, están saturando 50. Los pacientes que saturan 50 ya no se recuperan. Si lo comparamos con esta tabla, ¿cuánto es su presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre? 26. Bajísimo. Esta es una insuficiencia respiratoria severa. ¿Ya? Entonces, la saturación que ustedes pueden medirse en el dedo les da una idea aproximada de la presión parcial de oxígeno que hay en la sangre, que podrían corroborarlo con un AGA y que les da una idea de si el paciente está normal o está con una insuficiencia respiratoria leve, moderada o severa. Y hay una clasificación por debajo de 60, ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria leve, después moderada y severa. Y para esto también hay un dato interesante, de que cuando ustedes saturan a un paciente y le pongan en el dedo, no sé, en el índice, por ejemplo, y estén saturando, salga la saturación 89%, no se guíen de eso.
cambien el saturómetro y pónganselo en otro dedo, porque ha pasado, no sé por qué la verdad, ya he buscado pero no encuentro información sobre eso, que la saturación varía bastante de dedo a dedo. No en todos los pacientes, pero sí hay un grupo, un cierto sector. Ya, por ejemplo, hace poco había en el hospital de Chosica un jovencito de 17 años con sospecha de COVID. En el dedo índice saturaba 86. En el dedo medio saturaba 97. En el cuarto dedo, en el dedo anular, saturaba 60 y tantos. Entonces digo, al final, ¿con cuál me quedo? ¿Qué le pongo en la historia? Al final le pregunté a la enfermera, ¿cuánto le encontraste usted, licenciado? Y ella me dijo 80 y tantos. Entonces ya no me quedó otra que poner eso. ¿Por qué? No lo sé. Es encontrado en varios pacientes. Cuando la enfermera les diga, doctor, ese paciente está saturando 80, y entonces cámbienle el saturómetro al otro dedo y al otro dedo. Y ahí van a encontrar la saturación real. Al final van a ver la saturación que es más alta. ¿Ya? Entonces, de esta tabla es bueno aprenderse. ¿Por qué? Por la relación que hay entre la saturación que ustedes encuentran y la presión parcial de oxígeno, que les da una idea aproximada de cómo está el oxígeno en su sangre, sin necesidad de sacar un ADA. ¿Ya? Ahora, vamos a ver los sistemas de flujo, sistemas de ventilación, que también vamos a recordarlo cuando lleguemos a ventilación mecánica, vamos a hablar un poco de esto. El paciente, cuando recibe oxígeno, lo puede recibir a través de sistemas de bajo flujo o sistemas de alto flujo. A través del sistema de bajo flujo tenemos esto, la cánula binasal, llama también naricera, que lo tenemos acá en la foto de esta joven. Las cánulas binasales o nariceras son los sistemas de bajo flujo más comunes, los más utilizados, los que se pueden proporcionar a un paciente incluso de forma ambulatoria. Después tenemos la mascarilla de oxígeno simple, que es, acá no está, no se ve acá. Mascarillas de reinhalación parcial y mascarillas de no reinhalación. Estos son sistemas de bajo flujo, como lo vemos acá. Esta es una máscara de reinhalación. No se sabe si es parcial o total porque tendría que verse acá. Acá se ve, es un dispositivo. Ajá, acá está la diferencia. Ya, pero muchas veces mal llamado bolsa de reservorio. No se llama bolsa de reservorio porque la bolsa y reservorio es lo mismo. Ya cuando escuchen a alguien decir, el paciente está ventilando con bolsa de reservorio a 15 litros, fío 100, entonces es falso. Está con máscara de reservorio, ya mal llamado bolsa. Se tiene que decir máscara de reservorio. Entonces, estos sistemas permiten que el paciente pueda recibir oxígeno a un determinado flujo. Estos, lo que están arriba, el de la joven y el del extremo, son sistemas de bajo flujo, mientras que sistemas de alto flujo lo tenemos acá. Uno tenemos la mascarilla Venturi, que es este dispositivo, donde está el maniquí. Es similar a la mascarilla de oxígeno simple, pero tiene acá un dispositivo pequeño que permite regular la cantidad de oxígeno que puede pasar, o la cantidad de flujo que puede pasar a este sistema. Además que esto se basa en el efecto Venturi. Hay un efecto Venturi que es como una ley en física, algo complejo de explicar, donde dice que eh, hay unas puertas laterales en este dispositivo, en esta máscara, hay unas puertas laterales que permiten que pase el oxígeno con cada inspiración y expiración. Entonces, permite no solamente el paso del oxígeno de aquí, del sistema, del balón, sino también el oxígeno de alrededor, del que está en el ambiente. Es un sistema bien interesante. La ventaja de esto es que lo puedes regular acá, ¿ya? También tenemos otro sistema de alto flujo que no está en este gráfico, pero que lo tenemos acá, que es la cánula binasal de alto flujo, similar a la naricera, pero es cánula binasal de alto flujo porque tiene otro dispositivo por dentro también, que permite pasar oxígeno a alta concentración, a alto flujo. ¿Qué tienen que aprender de esto? Esto, ¿cuántos litros está recibiendo este paciente y a cuánto equivale su FIO? Ya, porque cuando sean internos o cuando sean estudiantes y saquen un AGA, eso pasa siempre. El estudiante saca un AGA para ver cómo está el medio interno, cómo está la oxigenación del paciente. Entonces, le saca un AGA y emocionado va corriendo, llevando el orden al laboratorio para que lo procesen. Y el laboratorista le pregunta, ¿cuánto es su FIO? Y el interno o el estudiante a veces no se acuerda, no tuvo reparo en ver si el paciente estaba recibiendo o no estaba recibiendo oxígeno. Entonces, si estaba recibiendo, ¿con qué estaba recibiendo? ¿Con cánula binasal, con máscara de reservorio o con máscara de Venturi? Que son los tres más usados.
Entonces pasa pues de que tiene que llamar ahí a su compañero y decirle, oye, el paciente con cuánto está, qué oxígeno, con qué está recibiendo el oxígeno. Ah, con cánula vinasal. Ya, ¿cuántos litros? Está con 3 litros. Entonces, ¿a cuánto equivale su fío? Es una, es una regla acá. Si está recibiendo oxígeno por cánula vinasal a 1 litro, eh, lo normal es el fío 21%, el que nosotros respiramos, el que nosotros ventilamos de forma espontánea, sin ningún dispositivo. Si tenemos una cánula vinasal con 1 litro de oxígeno en el balón, significa que nuestro fío está en 24%. Le aumentamos 1 litro, entonces al fío le aumentamos 4%, 28. Le aumentamos 1 litro, tenemos 3, al fío le aumentamos 4, tenemos 32. Le aumentamos 4 litros, fío 36. Se dan cuenta, por cada litro que se aumenta en la cánula vinasal, aumenta el fío 2 en un 4%. Máximo 5 litros puede recibir el paciente a través de la cánula vinasal. Muchas veces hay errores en que ustedes van al hospital y el paciente está con una cánula. ¿Y cuánto oxígeno está recibiendo a través del balón? 7, 8 litros. Entonces, eso es un error. Estamos gastando oxígeno. Este sistema está diseñado para máximo recibir 5 litros. O por último, 5,5 o 6. Por encima de esa cantidad, por más oxígeno que le abrimos, por más que esté abierta la llave y pase 15 litros de oxígeno, no tiene sentido. Porque el paciente solamente está recibiendo 5 y el resto se está perdiendo. Y ahora el oxígeno es valioso. Entonces, recuerden siempre, sacamos un AGA al paciente y tiene 3 litros de oxígeno, entonces su FIO es 32%. ¿Por qué? Porque cuando nos dé el valor que vamos a ver ahorita acá en estos ejemplos de AGAs, es importante. Nos puede dar un valor muy alterado, bueno, nos va a dar un valor muy alterado si es que ponemos el flujo, el FIO incorrecto. Mientras que las mascarillas Venturi, por ejemplo, acá se regulan. La ventaja es que acá se regulan directamente. Podemos regular con hasta 15 litros que el paciente puede recibir y el fío correspondiente. Entonces, si un paciente está con máscara de Venturi, lo único que hacemos es revisar con cuánto está. Acá se ve, hay como una flecha que se ve. Entonces nos dice, hay una flecha que señala 35%. Si está con la flecha a 35% de fío, no tiene sentido entonces tampoco que le abramos toda la llave de oxígeno para que pasen 15, 16, 7 litros. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que conocer cuánto de oxígeno va a recibir el paciente, cuál es su fío, para no abrir en exceso y por lo tanto no gastar el oxígeno. Y lo mismo también para la máscara de reservorio. La máscara de reservorio es el sistema por el que se puede recibir mayor cantidad de oxígeno, mayor concentración, como ven acá, tanto la de reinhalación parcial como de no reinhalación. Su fío llega incluso hasta el 100% cuando recibe 15 litros. A esos pacientes sí, que es lo más común, lo que se ve en un paciente con COVID, están con su máscara de reservorio a 15 litros, su fío está alrededor de 90 a 100 litros. Y a medida que su saturación vaya mejorando, se va reduciendo la cantidad o el flujo de oxígeno. ¿Por qué es importante eso hablar del FIO2 y por qué les puse este ejemplo? Para que tengan en cuenta, si un paciente está recibiendo oxígeno por máscara Venturi a, con un FIO de 35%, significa que máximo le podemos dar 9, 10 litros de oxígeno. Significa que de todo el oxígeno que está recibiendo este paciente por máscara Venturi, de todo el oxígeno que atraviesa este sistema, el 35% es oxígeno, mientras que el resto, lo que nos queda, 65%, será nitrógeno, será CO2, será vapor de agua y otros gases más. El sistema que te arroja máximo fío es este sistema, 90 hasta 100%. Significa que el paciente aire, de todo el aire que atraviesa esta manguera y llega a los pulmones, prácticamente el 100% es oxígeno. Casi no hay nitrógeno, no hay CO2, no hay vapor de agua en todo este sistema. Es oxígeno húmedo el que atraviesa. ¿Ya? Y es importante eso porque eh, el oxígeno normal, el fío normal debe ser de 21%. ¿Qué pasa si le damos al paciente oxígeno a grandes concentraciones, a grandes fíos, 70, 80, 100% por bastante tiempo? Hay una toxicidad, hay toxicidad por oxígeno que está reportada. Entonces el paciente si recibe demasiado oxígeno a concentraciones altas, a fíos altos, durante mucho tiempo,
Y mucho tiempo estamos hablando 5, 6, 7 días. No estamos hablando de meses, estamos hablando solamente de días. Entonces va a causar toxicidad y daño alveolar. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es solamente como un apoyo. Entonces acá vemos los ejemplos de hadas. ¿Ya? Ven acá. El FIO del paciente era de 32% en este ejemplo del lado izquierdo. Significa, significa que posiblemente este paciente está con cánula vinasal. ¿A cuántos litros? A ver, 1 litro, 24, 2 litros, 28, 3 litros, 32. Significa que este paciente estaba exactamente con 3 litros recibiendo oxígeno por cánula vinasal. Su FIO es del 32%. ¿Qué vemos acá en el AGA? Aunque este es motivo de otra clase. Acá, en el AGA de la derecha. FIO 21%. Significa que este paciente estaba respirando de forma espontánea sin apoyo de oxígeno. Y a veces cometemos el error. De repente el paciente está con, con cánula vinasal a 4 litros, pues no nos acordamos ni nos hemos dado cuenta. Ah, póngale 21%. Y acá está el valor que se altera. Ya, así que si este dato del FIO es correcto, este va a ser el valor de oxígeno que nos interesa. ¿Qué vemos en un AGA? Yo, bueno, por lo menos lo primero que yo veo es, primero, el nombre del paciente. Segundo, a cuánto FIO se encuentra. Después veo, por orden, veo mi pH, veo el CO2 y veo el bicarbonato. O sea, no es una regla, eso es lo que yo siempre hago, eso es como mi metodología que he aprendido. Primero veo el pH, después el CO2 y después el bicarbonato que está acá. Con eso veo si hay un trastorno ácido-base, eh, si hay una acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica. Solamente con esos tres parámetros llego a esa conclusión, a ese diagnóstico. Después veo la parte oxigenatoria. Primero, entonces, el trastorno ácido-base. Después, la parte oxigenatoria. Veo el oxígeno, está en 70.5, está bajo. Veo el lactato, porque el lactato es un marcador de hipoxia, y la causa más frecuente de hipoxia, bueno, es sepsis y también insuficiencia respiratoria, ya que estamos hablando del tema. Veo el oxígeno, veo el lactato, veo el PAFI, que está acá, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno y el FIO, o sea, la división, el cociente entre este valor y el FIO. 70 entre 0,21 me va a salir 336. Yo considerando que menor de 300 ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria también. Entonces, para la parte oxigenatoria, mi presión parcial de oxígeno, lactato, mi PAFI y la saturación. Por acá está la saturación siempre. Acá está, la saturación, 93.6. Y luego ya veo los electrolitos. Cómo está el potasio, cómo está el sodio, cómo está el calcio y cómo está el cloro. Y después la glucosa al final. Y ya todos los demás valores ya son de interés, pero para efectos prácticos de ver al paciente siempre yo veo en ese orden y creo que lo demás ya no es mucho para ver. Ya los otros parámetros van a depender de la condición clínica del paciente. Entonces en este AGA, ¿qué podemos encontrar? pH en rango normal, CO2 elevado, bicarbonato elevado. Ya en otra clase posterior tal vez podamos ver lo que es la lectura de una AGA. Después veo el oxígeno, mira, 64%. Ese paciente está haciendo insuficiencia respiratoria, a pesar que este, con menor de 80 ya está haciendo insuficiencia. Menor de 80, leve, menor de 60, moderado, menor de 40, severo. Este paciente está haciendo una insuficiencia respiratoria 64. Saturación, lactato, 0.6 y el PAFI. Está acá, es 201. Menor de 300, estamos hablando ya de daño. Y en tercer lugar veo los electrolitos. Hay una hiponatremia. Y la glucosa 95. Y ahí termina mi lectura de la. Ya después, en otra clase, vamos a ver sobre la interpretación. Entonces, es importante esto de difusión, primero tener en cuenta la presión parcial de cada gas que ingresa a los pulmones, cuál es su proporción o concentración en cada uno, de donde la más importante es el oxígeno. Es importante conocer la relación directa este, que hay directa y aproximada que hay entre la saturación que medimos clínicamente con la presión parcial de oxígeno que podemos detectarlo en un AGA. Tenemos que conocer los sistemas de flujo
del paciente, sistemas de bajo flujo, sistemas de alto flujo. Tenemos que conocer cuántos litros está recibiendo mi paciente para saber qué fío es el que necesita. ¿Ya? ¿Qué más podemos saber acá? Por ahora nada más. Entonces, siguiendo con lo que es difusión. Esta es la membrana respiratoria, que tiene muchos componentes y ha sido pregunta de examen, me parece. Una de las preguntas habla justamente sobre esto, sobre los componentes de la membrana respiratoria. ¿Cuáles son? Tenemos desde el alveolo, este es el interior del alveolo y este es el vaso sanguíneo, el capilar. En una diapositiva anterior les había mencionado sobre que el alveolo, que es como una pelota, está rodeado de los capilares, pero no todos la difusión no se da en toda la longitud del capilar que rodea el alveolo, ¿no es así? Si un capilar está rodeando a un alveolo, digamos que lo rodea la mitad de la esfera, no toda esa distancia del capilar se oxigena, solamente la tercera primera parte, el tercio proximal. Ahí es donde se recibe una mayor oxigenación. ¿Por qué? Porque en situaciones de esfuerzo, de estrés, en situaciones en que el cuerpo requiere mayor cantidad de oxígeno, ahí sí el capilar, y a lo largo de todo el capilar que rodea el alveolo, ahí sí se va a dar el intercambio gaseoso. Son como mecanismos de defensa, mecanismos de protección. Entonces tenemos este alveolo, capas desde el interior del alveolo hacia el capilar. Tenemos uno, el agente tensioactivo o surfactante, que es esto acá. Es un líquido que impide el colapso total alveolar, en el que encontramos lecitina, fosfatidilcolina, otros compuestos, y que es producido por los neumocitos tipo 1 o 2. Neumocitos tipo 2, células cúbicas, neumocitos cúbicos que se encuentran en menor proporción. Entonces, uno es la capa de agente surfactante. Dos es el mismo epitelio alveolar. Este epitelio alveolar que está constituido por epitelio plano, que tiene un grosor muy bajo, desde 0.8 hasta 1, de 0.2 incluso hasta 1. Luego tenemos la membrana basal. Como es un epitelio, todo epitelio tiene una membrana basal. Siempre tienen que recordar eso de histología. Entonces acá está la membrana basal del epitelio alveolar. Luego sigue el intersticio, que es toda esta capa, toda esta zona. El espacio intersticial o intersticio en el que podemos encontrar fibras de tipo colágeno, fibras elásticas, sobre todo elásticas, porque el pulmón es muy elástico, muy retráctil. Después tenemos, ¿qué cosa? La membrana basal. La membrana basal, pero ahora del capilar, que es la otra capa, la última capa. El endotelio capilar, que se encuentra a este nivel. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 capas. En algunos libros no consideran el agente tensioactivo, el agente surfactante, ya, pero en realidad debería considerarse. Esta es la distancia que tiene, estas son las barreras que tienen que atravesar los gases de la respiración, tanto el oxígeno como el CO2. Entonces, la difusión de los gases va a depender de muchos factores. En el libro de Guyton te menciona estos 4 factores. ¿Qué factores son los que influyen tanto en el paso como en la velocidad? Esto de acá. Uno, el grosor de la membrana. ¿Qué pasa si tenemos un grosor aumentado? Como en el caso de la fibrosis pulmonar, el EPIT, en el que el patrón intersticial está muy desarrollado, muy comprometido. Hay gran cantidad de fibroblastos que producen abundantes fibras colágenas, fibras elásticas, y hay bastante espacio o líquido intersticial. Entonces este espacio intersticial que debería ser delgado, en el caso de fibrosis, está aumentado. A mayor grosor de la membrana, la difusión se dificulta, se hace lenta. ¿Por qué? Porque los gases respiratorios, sobre todo el oxígeno, no logra atravesar totalmente. La ventaja del oxígeno es que esta distancia es muy pequeña. Cuando el grosor aumenta, entonces se dificulta. ¿En qué caso más aumenta? En congestión pulmonar. Paciente con falla cardíaca descompensada hacen congestión pulmonar. O paciente con enfermedad renal crónica que dializan y que están descompensados. O que no dializan todavía, pero que ya están descompensados. Entonces, ellos acumulan líquido en los pulmones, hacen congestión pulmonar. Y aquí, o también hay hipoalbuminemia, hay congestión pulmonar. En esas situaciones aumenta también el espacio intersticial.
pero ya no por las fibras colágenas, por el tejido intersticial, sino por aumento de líquido. Todo ese espacio aumenta. El área superficial. ¿Cuánto es el área superficial aproximadamente de toda la red alveolar? Está entre 70 a 100 metros cuadrados. Otro libro lo menciona como 80 metros cuadrados. ¿Qué significa? Que si unimos teóricamente todos los alveolos, agarramos todos los alveolos como pelotitas y juntamos una pared alveolar con otra y la juntamos, nos va a dar un área de 70 hasta 100, pongámosles 80 metros cuadrados. Imagínense lo que son 80 metros cuadrados, casi una cuadra, casi una hectárea. Ese es el área de difusión. Ese es el área, si es que sumamos todos los alveolos que se encuentran, los 300 millones de alveolos. Entonces, hay situaciones que hacen que esta área de intercambio gaseoso, esta área de difusión, baje. Por ejemplo, si hacemos una neumonectomía, una lobectomía, una segmentectomía, un paciente que por algún tumor, por tuberculosis, por un traumatismo, se le tiene que sacar un par de segmentos o un lóbulo. Entonces, ¿cómo será nuestra área superficial? Va a bajar, ya no va a ser 80 metros cuadrados, porque 80 metros cuadrados es para los dos pulmones en una persona sana. Enfisema, que es común. Hemos hablado sobre EPOC, que engloba dos patologías, la bronquitis crónica y el enfisema. El enfisema se caracteriza porque hay una dilatación progresiva del alveolo, produciendo una ruptura de la pared. ¿Qué pasa si esta pared está rota? Entonces ya no hay intercambio gaseoso, ya no se produce este paso. Entonces, ¿en qué situaciones disminuye el área superficial? En, en aquellas situaciones quirúrgicas donde se ha tenido que extraer un segmento, un lóbulo pulmonar, o incluso hasta un pulmón entero. En enfisema también se destruye la pared, por lo tanto disminuye el área superficial. O incluso en un paciente que tiene derrame pleural masivo, neumotórax masivo, que hace que el pulmón se retraiga, ¿no? Se hace más pequeño porque hay líquido o hay aire que comprime el pulmón. Y como el pulmón está comprimido, entonces su área superficial disminuye. O lo mismo si hay atelectasias. Hay áreas con atelectasia, hay un pegamiento del pulmón de los alveolos, entonces disminuye el área superficial. Y esas patologías contribuyen con que hay una mala difusión. O el coeficiente de difusión, que es el otro. Esto lo tenemos por un índice. Se dice que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Si va a haber el paso de un gas, el CO2 va a difundir con mayor facilidad. Entonces, si hay una mayor concentración de CO2 a nivel del alveolo por una intoxicación o del CO, el CO que es el monóxido de carbono, una persona que esté intoxicada por monóxido de carbono, el coeficiente de difusión de monóxido de carbono es mucho más rápido que el oxígeno. O sea, creo que es 40, de cada 40 moléculas de gas que van a pasar, o de cada 41 moléculas de gas que van a pasar, 40 corresponden al monóxido y una al oxígeno. Entonces, tenemos que tener en cuenta el coeficiente de difusión de cada gas. Del CO2 es 20 veces más que el oxígeno. Del oxígeno es 2 veces más que el nitrógeno. Y por supuesto la gradiente de presión parcial, o sea, la diferencia que hay, la diferencia de presión del oxígeno a este nivel a este nivel, a nivel capilar. Se sabe que la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar es mayor. ¿Es cuánto? Es casi similar a la presión atmosférica, mientras que la presión parcial de oxígeno en el capilar es menor. Entonces, esa diferencia de presiones, esa gradiente de presión, hace que el oxígeno difunda del alveolo al capilar. Y hace lo mismo también que difunda el CO2 del capilar al alveolo. Entonces, estos son algunos datos que tienen que tener en cuenta. ¿Cuánto mide un capilar? ¿Cuánto mide un alveolo? Habíamos quedado, ¿no? En 300. ¿Cuántos alveolos hay? 300 millones. ¿Cuánto mide cada alveolo un diámetro? Entre 200 a 300 micras. ¿Cuánto mide esta membrana? Desde 0.2 en las zonas donde no hay núcleo. Vean esto. A este nivel, por ejemplo, es solamente cuerpo celular. Célula epitelial, célula endotelial. Entonces aquí el grosor es mínimo. 0,1 a 0,2 aproximadamente micras. Mientras que en las áreas donde el grosor es más, está a nivel de los núcleos. El núcleo produce una protrusión de la célula y hace que este nivel, el grosor, sea mayor. Entonces, ¿por dónde va a difundir los gases? Obviamente van a buscar las zonas
que son más delgadas. Eso es lo que corresponde a la membrana respiratoria. Recuerden siempre los componentes, los factores que influyen en esta difusión y qué patologías influyen en cada factor. El enfisema, la fibrosis pulmonar, la congestión pulmonar, etc. Ahora, esta parte viene preguntada siempre en los exámenes de internado, de residencia, de la salud. Con respecto al transporte de gases en la sangre, tenemos la curva de disociación de la hemoglobina. Ya, acá hay un dato interesante que nos olvidamos. Aquí. Hay una relación acá bien característica, bien importante. Vean de que cuando la saturación de oxígeno disminuye, también lo va a hacer la presión parcial, presión arterial de oxígeno. Pero la diferencia entre la saturación de oxígeno mientras se acerca al 100%, mientras sea menor, vean, del 100% a 98.4, lo mínimo. ¿Cuánto es? 1.6. De 98.4 a 95, ¿cuánto es? 3.4. De 95 a 90, ¿cuánto es? La diferencia es 5. Cuando la diferencia entre la saturación de oxígeno es menor, la diferencia a nivel de la presión arterial de oxígeno es mucho mayor. Vean, de 100 a 98.4, 1.6. De 677 a 100, ¿cuánto ha pasado? 577. De 98.4% de saturación que baja a 95%, ha bajado 3.4% en teoría. ¿Cuánto ha bajado la presión de oxígeno? Ha bajado 20. De 95 a 90 bajó ¿cuánto la saturación? 5. ¿Cuánto ha bajado la presión de oxígeno? Casi 20, 21, ¿no? Mientras que la saturación de oxígeno, vamos ahora a la parte inferior a superior. De 30 a 35, ¿cuánto sube la saturación? 5%. ¿Cuánto sube la presión de oxígeno? 3. De 40 a 50, ¿cuánto sube? 10. ¿Cuánto sube la presión de oxígeno? 3. 3 mililitros de mercurio. De 50 al 60%, ¿cuánto sube la saturación? 10. ¿Cuánto sube la presión de oxígeno? 26, 30, 4. Entonces hay una relación bien importante acá de que la saturación de oxígeno, a medida que va descendiendo, esas diferencias de saturación mínimas a nivel superior conlleva a diferencias grandes de la presión de oxígeno. Mientras que la saturación de oxígeno, si se hace menor por debajo del 60, 50%, esas diferencias grandes de saturación conllevan a diferencias bajas de la presión arterial de oxígeno. ¿Se entiende, no? Y de este gráfico, si hacemos un gráfico con abscisas y con un gráfico de coordenadas y colocamos estos valores a un lado y estos valores al otro, la relación que hay entre uno y otro, si unimos los puntos, es lo que nos lleva a la famosa curva de disociación de la hemoglobina, que es esta de acá. Por eso esta curva es sinusoidal. Vean, la saturación de oxihemoglobina con la presión parcial de oxígeno. Ese cuadro que vimos anteriormente. ¿Qué significa? Que cuando la saturación de oxígeno es de 100%, ¿cuánto será la presión parcial de oxígeno? ¿Cuánto era? 566, alta. Las mínimas diferencias de saturación de oxígeno, o sea, de 100 a 98.4, a 95, a 90, conlleva a diferencias grandes en la presión parcial de oxígeno. Vean, de 100 más o menos hasta este nivel. 98 a este nivel. Del 98 a 97, ¿cuánto bajó? 1%. ¿Cuánto ha sido la diferencia entre la presión parcial de oxígeno? Ha sido mayor. Si unimos los puntos a este nivel y unimos los puntos a este nivel. Por eso que la curva de disociación de la hemoglobina es una curva sinusoidal, que al inicio es así, casi plana. Luego baja y luego se vuelve a ser más plana. Y vean la diferencia que hay acá. Esta curva es representativa, pero en realidad la curva sinusoidal viene así y luego así. Y cuando se da esta, primero se ve que es plana, después se ve una pendiente grande. Y esa pendiente corresponde con la tabla anterior, la parte inferior. ¿Se acuerdan que grandes diferencias de la saturación de oxígeno conllevan a pequeñas diferencias de la presión parcial de oxígeno? Eso se relaciona con esta caída.
con esta caída. En otros gráficos se ve así. Plana primero, luego una gran caída y luego de nuevo se hace plana y ahí termina. Entonces, por eso la, la, la relación de ese cuadro anterior se corresponde bastante con esta curva sinusoidal. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay situaciones, esta es la curva de oxígeno de disociación de la hemoglobina normal. ¿Qué es la disociación de la hemoglobina? Significa que la hemoglobina, lo que habíamos comentado, de todo el oxígeno que pasa por una arteria, el 97% está unido a la hemoglobina, mientras que el 3% de oxígeno, esas moléculas de oxígeno, están disueltas en el plasma. Entonces la presión parcial de oxígeno mide ambas. ¿Qué es lo que te mide la saturación? Te mide esto. La saturación, el pulso oxímetro, te mide esto. Entonces, mm, la capacidad que tiene la hemoglobina de disociarse, de separarse del oxígeno, va a variar según las circunstancias, según la localización, según la patología que tenga el paciente. Obviamente, la disociación o separación de la hemoglobina del oxígeno no va a existir a nivel alveolar. Una molécula de hemoglobina llega hasta el alveolo, ahí la afinidad por el oxígeno es máximo, por lo tanto no se va a disociar. Luego, cuando esta molécula de hemoglobina sale del pulmón, llega al corazón, sale por la aorta, callado aórtico, abdomen, llega hasta la ilíaca común, luego ilíaca externa, luego llega hasta los pies. Mientras más periférico, mientras más distal sea, ahí sí la afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina va a disminuir. Disminuye la afinidad, aumenta la disociación, puede separarse. Y eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal porque la hemoglobina tiene que unirse fuertemente al oxígeno a nivel alveolar. A nivel periférico tiene que disociarse, tiene que separarse. ¿Para qué? Porque el oxígeno lo necesitan los tejidos, pues definitivamente. Pero hay ciertas situaciones que hacen que esta curva de disociación o afinidad o separación se alteren. Entonces tenemos pregunta, examen, siempre preguntan, ¿qué situaciones elevan o desplazan la curva hacia la derecha? Como lo vemos acá. Esta es una curva de disociación, una curva desplazada hacia la derecha. ¿Y qué situaciones hacen que la curva se desplace hacia la izquierda? ¿Qué pasa si se desplaza a la derecha? Acá está. Esta es la curva normal, se desplaza a la derecha, derecha con D de disminuye. Ya acuérdense ese mnemotecnia. Si se desplaza a la derecha, derecha empieza con D. Significa que va a disminuir la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Mientras que si se desplaza la curva hacia la izquierda, izquierda es una vocal, por lo tanto, A aumenta la afinidad. ¿Ya? Esa es mnemotecnia. Si se desplaza a la derecha, derecha con D disminuye la afinidad. Si se desplaza a la izquierda, izquierda con I, que es una vocal, de que aumenta la afinidad. ¿Y qué pasa si disminuye la afinidad del oxígeno a la hemoglobina? Significa que ese oxígeno se va a liberar de la hemoglobina rápidamente. No va a llegar hasta el nivel distal, no va a llegar hasta donde se le necesita. A medio camino, el oxígeno se va a separar de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la afinidad está disminuida. Y por el otro lado, si la afinidad está aumentada, llega la hemoglobina a nivel periférico, llega al dedo, necesita liberarse el oxígeno, pero no se libera. El oxígeno sigue amarrado, unido a la hemoglobina. No se quiere soltar. ¿Por qué? Porque la afinidad está disminuida. Entonces sucede que la hemoglobina regresa con todo el oxígeno hacia el capilar, hacia el alveolo. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de conocer la curva de disociación. ¿Por qué se eleva a la derecha y cuál es la importancia? ¿Por qué se eleva a la izquierda? ¿Cuál es la importancia? ¿Y qué factores condicionan esto? Lo que tenemos acá y también ha sido pregunta de examen. Se aumentan los hidrogeniones, o sea, si el pH se hace más ácido. Estamos hablando de un pH 7.3, 7.2, 7.1, 7 en pacientes que hacen sepsis severas, infecciones, no sé, una neumonía, infecciones cutáneas, cualquier tipo de infección nos lleva a sepsis, aumenta el lactato, entonces eso hace que el pH baje. Y si el pH baja, entonces el paciente está en una acidosis, puede ser metabólica o respiratoria.
Eso hace que la curva se eleve hacia la derecha, por lo tanto la afinidad disminuye, por lo tanto el oxígeno no llega a donde debe llegar, porque se suelta a medio camino. ¿Qué nos lleva también eso? La temperatura. Cuando el paciente está con fiebre, por la temperatura por encima de 38 o 39, entonces también la afinidad disminuye. Si el CO2 está aumentado, también la afinidad disminuye. O el difosfoglicerato, que es un componente que regula también la concentración de oxígeno en sangre, eh, cuando está aumentado, la afinidad disminuye. ¿Ya? Entonces, todas estas situaciones que aumentan hacen que la afinidad, que la curva se desplace a la derecha. Por lo tanto, derecha disminuye la afinidad y el oxígeno se suelta antes de llegar a nivel periférico. Y esta es una pregunta también de examen. Creo que era la procalcitonina. Procalcitonina es un marcador de laboratorio que se relaciona bastante con la sepsis. En un paciente con sepsis, la procalcitonina se eleva por encima de... Hay una tabla de valores, por encima de 1, 2, 5, 10. Mientras más alto sea, más probabilidad de sepsis. Mientras más bajo sea, la probabilidad de sepsis es baja o nula. Entonces, en ese valor que se había indicado en la pregunta, es un valor normal. Por lo tanto, el paciente con ese valor de procalcitonina está, como está normal, no hay sepsis. Y si no hay sepsis, entonces no se modifica la curva. ¿Y en qué situaciones la curva se desplaza a la derecha? En todas estas situaciones, en las que disminuye, o sea, es todo lo opuesto al final. Si el pH es alcalino, si el difosforilato baja, si la temperatura está en hipotermia, o si la presión parcial de CO2 baja. Todas esas situaciones hacen que la curva se desplace a la izquierda, por lo tanto, aumente la afinidad. Por lo tanto, el oxígeno no se va a liberar a nivel periférico. El oxígeno se va a unir a la hemoglobina fuertemente. Y al final la hemoglobina regresa prácticamente al pulmón con el mismo oxígeno con el que salió. Ya, es importante esto. Y acá está en este gráfico. ¿Qué situaciones aumenta la afinidad? ¿Qué situaciones disminuyen la afinidad? Esta es la base teórica de por qué el lactato se eleva en un paciente con sepsis. Y con respecto al transporte de CO2, como es de todo el CO2 que se libera o que produce una célula como sustancia de desecho, ¿qué cantidad se une a la hemoglobina? Prácticamente es baja, 23%. El 23% de todo el CO2 se une a la hemoglobina. Un 7% se va en el plasma y hasta un 70% está disuelto en el plasma como bicarbonato. O sea, el CO2 se une al agua del plasma por la anhidrasa carbónica, CO2 más H2O, que forma H2CO3, del cual se disuelve en Hs, hidrogeniones, y en bicarbonato, en ácido carbónico, en HCO3. Y esta es la forma como el CO2 viaja por el plasma, por todo el sistema venoso hasta llegar a los pulmones, y dentro de los pulmones de nuevo se une en los pulmones a nivel capilar, a nivel alveolar. El HCO3 se une al hidrogenión que forman bicarbonato, H2CO3, y que se convierten por la anhidrasa carbónica, se convierte nuevamente en CO2 y el agua. El agua pasa al mismo capilar y el CO2 a nivel alveolar, ¿qué es lo que pasa? Se va hacia, o perdón, del capilar se pasa el CO2 hacia los alveolos y del alveolo se libera hacia el exterior. Entonces, esa es la forma como viaja el oxígeno. Acuérdense siempre de la proporción muy alta según la hemoglobina, prácticamente entre un 2-3% que permanece disuelta. Mientras que la forma como viaja el CO2 en la sangre es prácticamente disuelto en el plasma hasta un 70%. Es muy bajo unido a la hemoglobina. ¿Ya? Entonces acá es importante este gráfico. Es lo que tienen que conocer. ¿Qué situaciones hacen que se desplace a la derecha y por qué? Y al final, si todo lo relaciona, estamos hablando de una sepsis. Paciente con sepsis, ¿qué hace? Acidosis. En una acidosis, ¿qué pasa? Se eleva el CO2. En una acidosis, en una sepsis, ¿qué cosa hay? Fiebre. Entonces aumenta la temperatura. Todas estas situaciones se relacionan bastante con infecciones severas. Infecciones severas, sepsis, shock sépticos. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, ya. Lo que es la regulación ahora. ¿Cómo es el sistema de la regulación a nivel del organismo? ¿Cómo se regula la respiración? Vemos de que hay diversos estímulos que producen activación de los centros respiratorios.
No solamente es el CO2, no solamente lo hace que respiramos, también se controla o la respiración. Su parte de la regulación es un control voluntario. Si bien la respiración es involuntaria, la respiración espontánea es involuntaria, nosotros también podemos controlar la respiración. ¿Ya? Y de eso parte el hecho de que tú puedes hiperventilar o hipoventilar a tu cuenta. Como también esa hiperventilación o hipoventilación también se puede alterar. Y les cuento un casito que siempre van a encontrar de repente en la parte clínica, cuando dan su serum o cuando se han internado. Algo que aprendí de un asistente cuando todavía era estudiante. Yo decía, ¿por qué? Resulta que había venido una joven, 23, 24 años, había recibido una noticia desagradable de que su mamá había tenido un accidente. Al final no pasó nada mal, solo había recibido la noticia de que su mamá había tenido un accidente y ella pensó que había ocurrido lo peor. Entonces llegó al hospital del seguro de Pisco, hiperventilando. Estaba prácticamente con 30, 40 respiraciones por minuto, muy elevado. Desde que salió de su casa hasta que llegó al hospital habían pasado como 20 minutos o media hora. Entonces ya prácticamente estaba bien rígida, bien dura, y no dejaba de hiperventilar. Este control voluntario lo había perdido. Hiperventilaba, hiperventilaba y no podía dejar de ventilar. Entonces ya prácticamente los músculos estaban muy duros, estaba muy tensionada, preocupada. Si le sacábamos un alga, le íbamos a encontrar una alcalosis respiratoria. Y bueno, yo era estudiante, yo no sabía, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué haría en ese caso? Lo que hizo el médico asistente fue decirle al vigilante, trae una bolsa. Que yo pensé que iba a traer una bolsa especial, una bolsa respiratoria o algo así. Lo que trajo fue una bolsa de esas bolsas negras de pan. Y lo que le hizo fue poner en su cara para que respire. O sea, cubrió con la bolsa la nariz y la boca. Y dijo que respirara adentro. Entonces lo que hacía, yo no entendía por qué. Ya después me explicó que esta situación es que si el paciente está hiperventilando, prácticamente ha barrido el CO2. Es un concepto, es una palabra que van a escuchar ustedes. O está reteniendo CO2 o está barriendo CO2. Cuando el paciente hipoventila, ¿qué está haciendo? Retiene CO2. Cuando el paciente hiperventila, el paciente barre CO2. O sea, CO2 en su organismo no hay. Entonces, la persona al respirar sobre la bolsa, inspirar ese mismo aire, lo que está haciendo es regular esa situación. Poco a poco bajar la hiperoxia, bajar la concentración de oxígeno y aumentar la de CO2. Lo que está haciendo es botar CO2, inhalar ese mismo CO2 a través de la bolsa. Y con eso, 2, 3 minutos, fueron suficiente como para que la chica, la paciente, ya bajara su frecuencia respiratoria, su saturación de 100% que estaba llevando a 28, 97, se tranquilizara y pudiera controlar por sí misma esa situación de ansiedad que tenía. Y eso me sirvió porque cuando estaba haciendo mi serum me ocurrió un caso similar, muy similar, de una joven también que había recibido una noticia desagradable, llegó hiperventilando, ya estaba muy dura, muy contracturada. Entonces, prácticamente apliqué lo mismo. Le dije a la técnica que me trajera una bolsa, le pusimos y empezó a respirar. Y a los 2 o 3 minutos ya pudo controlar, pudo dejar de llorar, calmó la ansiedad y ya pudo conversar y darnos los datos. Prácticamente con una sola bolsa, una bolsa que no es nada, es una medida no médica para calmar esa situación. Entonces, emociones, justamente lo que les comentaba. Emociones fuertes, alteraciones, un trastorno de ansiedad, hace que el paciente hiperventile. Temperatura, la fiebre hace que de por sí el paciente esté hiperventilando. Y eso es común. El paciente llega con fiebre, hiperventila y está taquicárdico. Entonces, estas situaciones, como también toser, situaciones, maniobra de Valsalva, actúan sobre los centros respiratorios para aumentar o disminuir las ventilaciones. Estas Estos factores, la emoción, la temperatura, el control voluntario, parten de acá de la corteza. Son órdenes que se inician en la corteza y que viajan a través de las neuronas hasta el centro nervioso que se encuentra a qué nivel? A nivel de la protuberancia y a nivel del bulbo. Como también existen actores a nivel locomotor, a nivel de las fibras musculares, sobre todo cuando el paciente hace ejercicio, corre, hace alguna actividad fuerte,
Entonces hay unos mecanorreceptores este, que detectan el ejercicio al que se está sometiendo el paciente. Y estos receptores viajan a través de las fibras nerviosas hasta el centro respiratorio, estimulando ¿qué cosa? La hiperventilación, porque el cuerpo lo necesita. Y entonces son controles corticales, controles periféricos a nivel muscular. Y vamos a ver un poco por acá, acá, que está en todos los libros. Control neural, hay dos tipos de control o de regulación de la respiración. Un control neural y un control químico. En el control neural o nervioso vemos cuatro centros importantes que tenemos que conocer. El centro neumotáxico, centro apnéustico y dos grupos respiratorios, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Tanto el neumotáxico como el apnéustico se encuentran a nivel de la protuberancia. Están acá. Centro neumotáxico en rojo, centro neumotáxico abajo. Acuérdense, el neumotáxico viene de neumo de respiratorio. ¿A dónde se va el aire? Hacia arriba, por ser un gas. Por lo tanto, el centro neumotáxico es es el centro que está más superior. El apnéustico está abajo. Y ambos se encuentran en la protuberancia. Mientras que a nivel del bulbo se encuentran los otros grupos respiratorios. Grupo respiratorio dorsal, que está acá, y grupo respiratorio ventral. Cada uno tiene una función a nivel de la respiración, como también hay comunicaciones entre una y otra estructura. Hay una estructura que se conoce como rampa inspiratoria, que viene desde arriba hasta los grupos respiratorios. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones del centro neumotáxico, por ejemplo, que limita lo que es el tiempo de inspiración y también la frecuencia respiratoria? O sea, si nosotros, si un paciente está con sepsis, con una infección, ¿qué cosa va a hacer? Va a hiperventilar. Por lo tanto, la inspiración va a disminuirse, ¿no? El tiempo de inspiración va a disminuir. Aumenta la frecuencia respiratoria, por lo tanto disminuye el tiempo de inspiración y también disminuye el tiempo de expiración. ¿Quién controla eso? El centro neumotáxico. Mientras que el centro amnésico está encargado de lo que es el apnea. En ciertas situaciones el apnea debe ser fisiológico. Y a nivel de los grupos respiratorios, el dorsal y el ventral, acuérdense, dorsal normal. Dorsal rima con normal. Por lo tanto, el centro respiratorio dorsal se encarga de la respiración normal, respiración espontánea. Es decir, con la inspiración. Si tú respiras, sin darte cuenta, ahorita estás sentado escuchando esta clase, bien atento supongo, y entonces sin darte cuenta estás respirando. ¿Quién se encarga de esa respiración? Si es una respiración espontánea, es una respiración normal. Por lo tanto, es el encargado de ese grupo respiratorio dorsal. Ya acuérdate siempre eso. Es decir, el grupo respiratorio dorsal viaja por las fibras nerviosas y actúa a nivel de los músculos inspiratorios, principalmente el diafragma. El diafragma y a veces el intercostal externo, haciendo que estos se contraigan, entra aire a tu cuerpo. Solo se encarga de la inspiración, porque sabemos que la expiración es un proceso pasivo, es un proceso retráctil, elástico. Solo lo activo es la inspiración. La expiración ya no se encarga de este. Mientras que el grupo respiratorio ventral, este sí actúa en situaciones de ejercicio, cuando ya la respiración se hace patológica. En una sepsis, en una hiperventilación, un paciente en ejercicio, en actividad, paciente con una impresión, entonces ¿qué hace? Tiene que usar otros músculos, musculatura accesoria. Tiene que usar los de la pared abdominal, los serratos, escalenos, el esternocleido mastoideo, los otros intercostales, etcétera. Y a los otros músculos que tienen que ver con una respiración forzada, por decirlo así. El grupo respiratorio ventral, entonces, se encarga de la respiración forzada. El grupo respiratorio dorsal rima con normal, que tiene que ver con las respiraciones espontáneas. El centro apnéustico, el encargado de la apnea, y el neumotáxico, lo que hace es controlar el tiempo de la inspiración, cuánto debe durar una inspiración, y además limita la frecuencia respiratoria. Si tú hiperventilas, es por el centro neumotáxico. Si tú haces apnea durante el sueño, es por este centro apnéustico. Si tú estás respirando ahorita y estás vivo, es por el centro respiratorio dorsal. Si haces ejercicios, actividades, y estás hiperventilando, es por el centro respiratorio ventral. ¿Ya? Eh, esas cuatro estructuras
se encargan del control nervioso de la respiración. Entonces ahora vamos a ver el control químico. El control químico ya no depende de estructuras nerviosas, de centros nerviosos, sino ahora depende prácticamente de moléculas. Acá la más importante es el CO2 y el hidrógeno. Pero entre ellos dos, el CO2 es el más importante. Tenemos un control central y un control periférico. Control central, vamos acá. ¿Qué área? Protuberancia, bulbo. Acuérdense, la protuberancia, arriba está el centro neumotáxico. Neumotáxico con neumo de aire, el aire se va para arriba. Y el centro amniótico está abajo, dentro de la misma protuberancia. Y a nivel del bulbo tenemos el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Entonces, cuando hablamos del control químico a nivel central, estamos hablando de una persona en el que por alguna situación el CO2 está aumentado, ya sea porque el paciente está con una neumonía con derrame paraneumónico y está haciendo insuficiencia respiratoria. Entonces esto nos lleva a una acidosis respiratoria. CO2 aumenta por encima de lo normal. El CO2 está en 40, 50. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que el CO2 elevado eh, venga por aquí, por la sangre. ¿Qué es lo que pasa? El CO2 este, no puede atravesar esta membrana, la barrera hematoencefálica. El CO2 llega por la sangre, lo que hace es pasar este proceso químico, por este proceso que ven acá. Mm, A ver, perdón. El CO2 sí puede atravesar la barrera hematoencefálica, lo que no puede atravesar es el hidrógeno. El paciente que está con neumonía, por ejemplo, con una neumonía, una insuficiencia respiratoria, está haciendo una sepsis, el pH, ¿qué pasa? Disminuye, ¿no? Es una acidosis. El pH disminuye, la concentración de hidrogeniones aumenta, pero el hidrógeno, que es el que va a estimular el centro respiratorio, no puede atravesar la barrera hematoencefálica, no puede. Hay bastante hidrogenión en la sangre, pero no atraviesa, no llega a este centro. Lo que hace es que el CO2, que también se encuentra elevado en una acidosis, se une. El CO2 sí puede atravesarlo. El CO2 viene por acá, por el vaso sanguíneo, atraviesa la barrera hematoencefálica y a este nivel adentro ya, el CO2 se une con el agua. ¿El agua de qué? Del mismo líquido cefalorraquídeo. Y por esta fórmula que ya es bien conocida. CO2 más H2O por la anhidrasa carbónica se convierten en bicarbonato. Este bicarbonato se disocia en ácido carbónico y en hidrogeniones. Y entonces recién el hidrogenión adentro recién estimula el centro respiratorio. ¿Ya? Entonces vean esta situación. Quien estimula directamente el centro respiratorio es el hidrogenión, pero este hidrogenión no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Quien lo hace es el CO2. Ya adentro se produce este proceso químico. Entonces, el control químico se da a nivel central, principalmente por el CO2 que atraviesa la barrera hematoencefálica, que luego se convierte en hidrogenión y que el hidrogenión estimula directamente el centro respiratorio. Luego tenemos el control periférico. Lo vamos a ver con estos ejemplos de acá. El control periférico ya no depende del CO2 ni el hidrogenión, depende ahora del oxígeno, de la presión parcial de oxígeno. Si está la presión parcial de oxígeno baja, entonces va a estimular estos centros, tanto estos centros que se encuentran a nivel aórtico y a nivel carotidio. Tenemos estos centros, el seno aórtico, seno carotidio, donde encontramos estas estructuras, que es el glomus, son células glómicas, acá lo vemos. Células glómicas se encuentran a este nivel, en los cuerpos carotídeos. Y estas células glómicas, su función es detectar los niveles de presión parcial de oxígeno. De modo que cuando la presión de oxígeno está disminuida, estas mandan señales nerviosas hacia el sistema nervioso, hacia el bulbo raquídeo. Entonces acá lo que tienen que saber son las vías nerviosas por las que atraviesan. Ha sido pregunta de examen. Los cuerpos aórticos se comunican con el
centro respiratorio a través del nervio vago, el nervio 10, mientras que los cuerpos carotídeos se comunican con el 9, con el grupo 9, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué podemos ver de acá? La diferencia entre uno y otro, que el control químico a nivel central se da por el CO2. Control químico a nivel periférico se da, el estímulo más importante es la presión de oxígeno. Cuando está disminuida en la presión de oxígeno, se estimulan las células glómicas que y mandan señales a través de estas fibras nerviosas, ya sea a través del glosofaringe o a través del vago, dependiendo de dónde venga el estímulo, llegan hasta el centro respiratorio y le indican que este paciente que haga que hiperventile porque el oxígeno está bajando, ¿ya? Y a nivel central, el mecanismo del CO2 y del hidrogenio, ¿ya? Entonces, creo que ahí acaba todo lo que es el centro de la regulación. Uy, rápido, se pasó una hora, ya acabamos ya. Ahora vamos a ver sobre lo que es ventilación mecánica. Quedó claro hasta ahí, ¿no? Supongo. Lo que es difusión, lo que es regulación. Mm, no hay mucho más que hablar sobre esto también. Entonces vamos a ver un poco lo que se había prometido, algunos conceptos sobre lo que es ventilación mecánica. Y a la ventilación mecánica que está en boga ahora por lo de la situación de la, por lo de la situación de la, del coronavirus. Todo el mundo piensa que el ventilador mecánico es el- la solución para un paciente que tiene COVID y entra en insuficiencia respiratoria. Y a veces los pacientes, o los familiares reclaman. Cuando leamos el informe, cuando leo el informe a los pacientes, a los familiares, diciendo su paciente está mal, necesita ventilador. Pero ¿y qué hacen que no consiguen ventilador? O sea, como si fuera, la gente no sabe pues que un ventilador mecánico pues está en, no sé su precio, pero es demasiado caro. Muy difícil conseguir. Además, no solamente es conseguir ventilador mecánico, también es conseguir el ambiente en UCI. Aparte del ambiente UCI, conseguir monitor, conseguir personal de enfermería y médicos. Y entonces, un ambiente de UCI es un ambiente muy especial, muy complejo. Cuando un paciente necesita ventilación mecánica, no solamente consigue ventilador mecánico, sino también el recurso humano y el recurso técnico que conlleva con eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco de ventilación mecánica. Vemos acá los tipos de soporte ventilatorio. Cuando un paciente ingresa al hospital por una insuficiencia respiratoria, le damos tres tipos de soporte ventilatorio. Uno que es el oxígeno convencional. Otro, lo que le podemos ofrecer es una ventilación no invasiva. Y lo otro, cuando la situación lo amerita, ventilación invasiva. Lo más común, lo que tenemos en todos los hospitales y hasta en la casa, es el oxígeno convencional, ¿ya? Con lo que hemos visto. Sistemas de bajo flujo, sistemas de alto flujo. Y a través de cánulas binasales, máscaras Venturi, máscaras Servorio, cánulas nasales de alto flujo, ¿ya? Entonces, estos son sistemas de oxígeno que el paciente necesita de forma convencional. Si es que el paciente requiriera un mayor apoyo de oxígeno, entonces lo que hacemos es una ventilación no invasiva a través de esos sistemas. Se habrán escuchado ustedes sobre el CPAP o BiPAP. El CPAP, de su sigla que es presión positiva continua en la vía aérea. Y el BiPAP es similar, pero en dos fases, es alternante. Ya que eso no es el tema de ahora. Simplemente vean de que son sistemas que otorgan oxígeno, como los sistemas de alto flujo, pero además con otras propiedades que permiten una mejor oxigenación del paciente. Pero ambos son no invasivas. ¿Por qué? Porque en realidad eso es un aparato exterior, es como una prótesis. El libro lo menciona así, como una prótesis, un equipo externo. No invades para nada el organismo del paciente, no lo intubas. Esto se saca y se pone como cualquier otra máscara. ¿Ya? El uso de esto es importante, inicialmente el CPAP se usó para el SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Pero ahora, en estas situaciones de COVID, se usa bastante el CPAP, el BiPAP. Este es un CPAP, pero además con un sistema cerrado, con un casco. Yo lo vi hace poco con un paciente en uno de los hospitales donde trabajo. El familiar le había conseguido este sistema. ¿Cuánto le costó? 2.500 soles.
El paciente con esto mejoró su saturación, el problema es que no lo toleraba. Se lo pusieron como a las 7 de la noche y a las 10 de la noche estaba con calor, porque como esto está cerrado, le hacía que sudara. Y entonces como a las 2 3 de la mañana le dijo a la enfermera, por favor, si se lo podían retirar y solamente ponerle su máscara de reservorio. Le quitamos, su saturación se mantenía en 94, 95 con este sistema. Cuando le pusimos la máscara de reservorio cayó a 90, 91. Entonces esa diferencia de 4 o 5%, ajá, y aquí vamos. La, con este sistema su saturación se mantenía en 94%. No lo toleraba, le pusimos la máscara de reservorio, su saturación de 94 se mantuvo en 91. ¿Cuánto bajó la saturación? 3%. ¿Se acuerdan de la curva de disociación de la hemoglobina y de esa tabla bien engorrosa? La diferencia mínima de saturación cuando empezamos la tabla desde arriba para abajo, ¿a qué lleva? A diferencias grandes en la presión de oxígeno. Entonces, pero ha bajado 3% de saturación. Ese 3% es por lo menos unos 15 o 20 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. ¿Se dan cuenta de la importancia? Entonces, pero por comodidad el paciente se le retiró y dijo que prefería de día estar con esta bolsa, con esta cápsula, y de noche la máscara de reservorio. De ahí me perdí, de ahí ya no hice seguimiento al paciente, por lo mismo que en ese hospital hago 2, 3 veces por semana y a veces hago en otras áreas. Pero interesante este sistema porque primera vez que veo esto en un paciente. Estos dispositivos por lo general se encuentran en áreas de UCI, ¿ya? Y más parecía un astronauta el paciente. Luego tenemos la ventilación invasiva. Se denomina ventilación invasiva ¿por qué? Porque al paciente se le coloca, uno, el ventilador mecánico y dos, el sistema por el que recibe el paciente es a través de un método invasivo. Tenemos que intubar al paciente, ya sea por un tubo orotraqueal o a través de la misma traqueostomía que se le pone por acá, a ese nivel. Ese paciente recibe oxígeno a nivel de una traqueostomía o a través de un tubo orotraqueal. Y es un método invasivo del paciente en el que tiene que estar incluso con sedación. Ese paciente se le recibe una pseudoanalgesia porque no puede estar con ese dispositivo en la boca mientras esté despierto. Muy pocos lo toleran. Muchos quieren desesperarse, se quieren retirar del equipo. Entonces siempre se da una pseudoanalgesia los primeros días. El paciente está prácticamente en una situación de coma. El paciente está en un coma artificial mientras está con este dispositivo invasivo. ¿Ya? Esto le pasa a ustedes cuando sean internos o hasta como estudiantes, hasta como residentes. Yo también como residente he tenido que bolsear al paciente mientras esperábamos un ventilador mecánico. Pero es más frecuente esta situación en MINSA. En MINSA, pues, lamentablemente no hay muchos ventiladores. Y mis compañeros incluso me contaban de que toda la noche, prácticamente su guardia nocturna de emergencia era bolsear. Estaban unas 5 o 6 horas bolseando, sustituyendo lo que es un ventilador mecánico. En la salud hay más ventiladores mecánicos, pero hay ciertas situaciones donde también tienes que bolsear. Ya no solamente internos, también residentes. Todos tenemos que echar mano de eso. Entonces, ventilación mecánica. ¿Qué es el sistema de ventilación mecánica? Como menciono acá, es un procedimiento de respiración artificial. Es un método de apoyo, como menciona acá. Es un método de apoyo. De ningún modo, la ventilación mecánica es un tratamiento, salvo excepciones, salvo excepciones. En la gran mayoría de casos de patologías, el ventilador mecánico es solamente un sistema de apoyo, así como la diálisis. La diálisis no es la cura de la enfermedad renal en estadio avanzado. La diálisis en realidad es un apoyo, por eso el paciente se hospitaliza para apoyo dialítico. Es similar acá, el paciente con insuficiencia respiratoria aguda, con un Guillain-Barré, con una miastenia gravis descompensada, con paciente que va a ser operado en sala y se va a poner anestésicos a nivel central. Esos pacientes necesitan de ventiladores mecánicos. Entonces, solamente es un apoyo mientras se trata la enfermedad de base. En el caso de una insuficiencia respiratoria con una neumonía, por ejemplo, una neumonía severa, un paciente con código VIH, que es neumonía intersticial por un neumocistis, que requiere ventilación mecánica, lo que se hace el ventilador es solamente un apoyo.
mientras se trata el tema de la neumonía intersticial. Ya lo que hace es simplemente sustituir la función respiratoria. Hay ciertos casos donde el paciente está con insuficiencia respiratoria o con COVID, por ejemplo. Está hiperventilando, hiperventila, y en algún momento se llega a cansar. Hay una fatiga a nivel de los músculos respiratorios. Y esa fatiga lo va a comprometer porque ya va a empeorar la acidosis. Entonces, en estos pacientes es simplemente ponerse ventilo mecánico como sustitución de su función respiratoria. Y hay algunos términos que vamos a ver acá, que tienen que conocer. Cuando ustedes vean un ventilador mecánico, acá, esta imagen, ustedes van a ver eso en la pantalla. ¿Qué será todos esos números? ¿Qué será todos esos gráficos? Ya es, la exposición de ahora simplemente va a ser en dar algunos conceptos básicos para que cuando ustedes vean una pantalla de ventilación, de ventilador mecánico, ya no se pierdan, no dirán, ¿qué es eso? O sea, no entiendo nada. ¿Ya? Esta exposición se basa en que entiendan por lo menos los conceptos más básicos y en qué consiste, para qué es. Hay modalidades de ventilación. Hay una modalidad de ventilación, acá lo vemos acá. Modalidad ventilación mecánica controlada, ¿ya? Tenemos una ventilación control asistido, ese es el nombre, o asisto control también se lo conoce. Asisto control, tenemos una ventilación mandatoria intermitente y una ventilación mandatoria intermitente sincrónica. Y esos son los 4 tipos de modalidades más frecuentes que vamos a tener en un paciente. Y esto lo podemos distinguir por estos gráficos que se ven acá, que lo van a ver en la pantalla. Arriba, acá ese nivel, es la respiración de un paciente. El paciente cuando inspira, ¿qué es lo que hace? Una presión negativa en su tórax. Por eso que acá hay una línea de referencia. La inspiración está hacia abajo. ¿Por qué? Porque el paciente hace presión negativa. Hace una presión negativa, entonces ingresa aire del exterior hacia los pulmones. Y luego la expiración, que hace una presión positiva, por eso la curva se eleva hacia arriba. Esta es una persona normal, una persona que está respirando como nosotros. En un modo de ventilación controlado, lo que hacemos es esto mismo, esta gráfica que se ve. Una subida que corresponde a la inspiración y una bajada que corresponde a la expiración. Entonces, algo que me olvidé comentarles acá. No está, no está. La ventilación mecánica es un sistema de respiración artificial de presión positiva. De presión positiva. Lo que hace la ventilación mecánica es dar presión positiva al organismo. Por eso que estas curvas que corresponden a la ventilación mecánica son positivas, se van para arriba. ¿Ya? ¿Y en qué caso se usa la ventilación controlada? En la controlada, nosotros controlamos todo, su nombre lo dice. Controlamos la frecuencia respiratoria, controlamos el volumen tidal. ¿Se acuerdan del volumen tidal? ¿A cuánto equivale? Más o menos 500 cc, ¿no? Ese volumen que entra y que sale en cada respiración. Entonces, el volumen controlado o la ventilación controlada, nosotros controlamos todo. El oxígeno que recibe, a qué frecuencia respiratoria va a respirar el paciente, qué volumen va a recibir, etcétera. El paciente prácticamente está en coma, no recibe nada, es un objeto, es un, es un maniquí, por decirlo así. ¿Y en qué situaciones usamos la ventilación controlada? Por ejemplo, en pacientes que van a entrar a sala de operaciones y tenemos que plancharlos totalmente. Pacientes que están con Guillain-Barré. Guillain-Barré ya es una insuficiencia respiratoria. Pacientes con miastenia grave descompensada, pacientes que entran en estado de coma. ¿Ya? En esas situaciones donde no requerimos que el paciente no haga nada, ahí usamos la ventilación controlada. La ventilación asistida, AC, o asisto control, es el gráfico que está acá. Acá se caracteriza porque hay como un cachito que va para abajo. Se ve acá, ¿no? Un cachito para abajo, un cachito para abajo. Este cachito es, ¿qué cosa? La inspiración. O sea, en el asisto control ya hay un trabajo por parte del paciente. Lo que hace el paciente es iniciar la inspiración. El paciente lo único que hace es inicia parte de su inspiración. Él solito fuerza. Entonces, cuando apenas el paciente empieza a inhalar, a hacer inspiración, entonces el sistema le bota presión. Le bota una presión y un volumen y luego baja la expiración. Entonces,
hay una cierta independencia del paciente, pero solo al inicio del ciclo. ¿Ya? Esa es la diferencia del éxito control. Entonces acá el paciente está ya no está con tanta sed de analgesia, el paciente está con otra patología, patologías respiratorias, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria por COVID, por cualquier otra cosa. El paciente puede respirar, inicia con la inspiración. Luego tenemos la ventilación mandatoria intermitente, donde el paciente está respirando. Mira acá, el paciente inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Pero de momento en momento, la ventilación, el ventilador, la máquina, le bota un impulso. ¿Cuándo le va a botar? Cuando el paciente inspira y expira, y cuando pasa un tiempo y debería inspirar, pero el paciente no lo hace, entonces la máquina le bota un poco de impulso, como que me dice, oye, no te olvides, se te bota, tienes que respirar ya. Y como el paciente no lo puede hacer por su patología, entonces la máquina le bota un impulso. Entonces, en el gráfico van a verlo así, una onda así, ondas como esta. Ondas de inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Una pequeña pausa, el paciente tiene que respirar, se lo olvida por la patología que tiene, entonces la máquina poco, le bota un apoyo. Esa es la ventilación mandatoria intermitente. Mandatoria porque la máquina le está mandando ciertas señales, ciertos impulsos, intermitentemente. Ya no está controlado. Ya ahora depende ya del paciente. Acá el paciente tiene más libertad, más independencia. Y el modo SIM, esto se emplea ya en pacientes a quienes se le va a destetar. Pacientes que están con oxígeno, que ya superaron la patología respiratoria y a quienes ya tenemos la idea de sacarle ya del ventilador para que pueda respirar de forma espontánea. A esos pacientes entran en estadios en forma SIM. A ellos se le controla, se le pone la pantalla en modo SIM y entonces el paciente ya que tiene mucha más independencia. Respira por su propia cuenta y de momento en momento le bota un impulso. Es como el mandatorio intermitente, pero la diferencia es que esto es ya prácticamente si el paciente está en SIM, significa que ya lo vamos a destetar dentro de poco. Ahora, eh, ¿cómo hay una programación de ventilación? Los tipos de programación, o bien por presión o bien por volumen. Significa que nosotros en la máquina programamos la presión que queremos darle. Se programa ahí con los botones y le mandamos una determinada presión. Entonces el paciente, por más que inspire o expire, por su cuenta no lo va a hacer. La máquina le va a mandar una determinada presión. O bien podemos controlarlo por volumen, en el que ya no la presión, sino le mandamos, digitamos en la máquina para que el volumen de actividad que el paciente reciba debe ser de, por ejemplo, 400 cc. 400 cc en cada respiración. El paciente, por más que quiere inspirar más, no puede. La máquina le bota solo esa cantidad. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica? Los tenemos acá. Esta diapositiva les voy a pasar. Tenemos patologías diversas, un montón de patologías. Esto se sacó de Aptude y creo que acá todavía no estaba el tema del COVID. No, pero no está. Entonces tenemos patologías que tienen que ver con daño alveolar, daño a nivel de los alveolos, neumonías, congestión pulmonar, daño alveolar difuso, hemorragias pulmonares, en el caso de pacientes reumatológicos, tumores, eh, patologías cardíacas, ¿no? El edema cardiogénico con congestión pulmonar, patologías vasculares a nivel pulmonar, la más conocida, el TEP, tromboembolismo pulmonar, patologías que tienen que ver con las vías respiratorias, tumores exógenos, tumores externos, extrínsecos, que comprimen las vías respiratorias. Patologías que tienen que ver con, bueno, tenemos diversidad, con hipoventilaciones, porque tenemos la miastenia, ajá, miastenia grave, Guillain-Barré, cuadriplégicos, pacientes que están en coma, con algún traumatismo severo, pacientes acá, lo más frecuente, pacientes que están con sepsis, shock séptico, acidosis severa, y acá encontramos muchas infecciones, traumatismo, neumotoras, hay un montón de causas que nos llevan a ventilación mecánica. Ya, pero aparte, estas son las causas, o las condiciones, perdón, condiciones que nos llevan a ventilación mecánica, también hay otros parámetros que se evalúan, ya que evalúa el intensivista, qué paciente realmente requiere ventilación mecánica. Tiene que ver con la edad, tiene que ver con las comorbilidades del paciente. No es lo mismo ofrecerle un ventilador mecánico a un joven de 34 años, por ejemplo, que es post-apendicitis, que hizo una peritonitis y hecho un shock séptico punto de partida abdominal sin ninguna comorbilidad, a diferencia de ofrecerle un ventilador a un paciente de 78 años, 80, con falla cardíaca, falla renal, hipertenso diabético, polifarmacia,
y que requiera ventilado por la misma causa. Y entonces se valora mucho la funcionalidad del paciente, la edad, las comorbilidades que tiene, independientemente de las causas que tenga. Entonces, aquí, creo que pues no necesitamos hacer este cuadrito. Ajá. Cuando veamos esto en el ventilador mecánico, ya vamos a saber qué cosa es cada gráfico, cada número. AC, ¿qué era AC? Asisto control. Aquí partamos desde acá. Vamos a hacer así y nos damos la vuelta y terminamos acá. A ver, vamos a hacerlo con el punterito. Ajá. Asisto control. Es uno de los tipos de modalidad, ¿no? Una modalidad. Hay modalidad controlada, asisto control, mandatoria invasiva y la mandatoria invasiva, el SIM, mandatoria invasiva sincrónica. ¿Ya? Entonces tenemos el AC, que es el asisto control, que ya sabemos qué cosa es. ¿Qué cosa era? Cuando el paciente podía iniciar las inspiraciones. Aquí está. El paciente se apoyaba porque empezaba a inspirar y apenas inspiraba, la máquina le botaba un impulso. A diferencia del controlado totalmente, en el que el paciente no responde por sí. Entonces, si vemos esta pantalla, aquí vemos el, el CMV, el asisto control, el BMI o el SIM. Aquí vamos a ver el modo de la modalidad de ventilación. Después tenemos acá la F24. ¿Qué es esto? La frecuencia respiratoria. Normalmente un paciente que entra a ventilación mecánica debe tener frecuencias respiratorias bajas, 12 a 16. Acá a un lado voy a poner el valor normal. Ya. Si está en 24, va a depender mucho de la patología que tenga el paciente. Puede ser un síndrome respiratorio, un SARS, perdón, un ARTS, síndrome de daño alveolar difuso. Entonces, en estos pacientes requieren una alta frecuencia respiratoria. Aquí vemos la frecuencia respiratoria. ¿Qué vemos acá? VT es el volumen tidal o volumen corriente que ya conocemos, ¿no? En teoría es de 500 cc, es el volumen que entra y sale por cada respiración. Pero en un paciente con ventilación mecánica, lo ideal es sacarlo por su kilo de peso, 6 a 8 cc por kilo de peso, ¿ya? Ese es el volumen tidal, el rango normal. Mientras menor sea el volumen tidal, va a ser mejor para el paciente. ¿Qué más tenemos por acá? Este es el flujo respiratorio que recibe, flujo de aire que recibe. Lo normal es de 40 a 60 litros por minuto, ¿ya? Pero hay ocasiones donde se eleva hasta 100 incluso, como en esta situación. No conozco el contexto de este paciente, es simplemente un gráfico que saqué de internet. Entonces, esta es la modalidad de ventilación, este es el volumen corriente, todos los aspectos que tienen que ver con el volumen que recibe el paciente. Aquí, SENS habla sobre sensibilidad. La sensibilidad es algo así como el esfuerzo respiratorio que hace el paciente y que es detectado por la máquina. Si el paciente está en modo controlado, obviamente el paciente no hace ningún esfuerzo respiratorio, porque como dijo, el paciente prácticamente es como un maniquí. En cambio, cuando está en el SIM, el paciente ya hace cierto esfuerzo respiratorio, ya está un poco más consciente de sí, tiene más libertad. Entonces, hay un esfuerzo respiratorio que el paciente trata de respirar un poco y eso lo detecta la máquina. Esa es la presión de sensibilidad. Valores normales están acá. El PIP, ¿qué es el PIP? Presión expiratoria al final de ¿cómo es? Presión positiva, ajá, presión positiva al final de la expiración. ¿Qué significa? Y eso vamos a recordar un poco de fisiología. Cuando nosotros inhalamos normalmente, aumenta la presión a nivel de las vías respiratorias, sistema de conducción y a nivel alveolar. Cuando nosotros expiramos, esa presión que hay a nivel de las vías respiratorias, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, ¿qué pasa con esa presión? Disminuye. O sea, la presión, si hubiera un aparato que mida la presión que hay a nivel de nuestras vías respiratorias, vías de conducción, al final, o a nivel alveolar, si hubiera un aparato que llegara hasta el alveolo y mide la presión que hay al final de la expiración, prácticamente es cero. La presión baja bastante. En cambio, el PIP es un parámetro que se utiliza bastante en ventilación mecánica. Presión positiva al final de la expiración. ¿En qué se basa? En que el paciente cuando expira totalmente, cuando bota supuestamente todo el oxígeno,
o todo el aire de sus pulmones, se mantiene una presión constante, una presión elevada a nivel alveolar, ¿ya? Normalmente no pasa eso con una respiración normal con nosotros, pero en el sistema de ventilación mecánica es necesario. ¿Qué pasa con esa presión positiva? Lo que hace es evitar el colapso de los alvéolos. Durante una expiración, nosotros expiramos, al momento, al final, al mismo final de la expiración, en el último segundo, muchos de nuestros alvéolos ya han colapsado. Y que no tiene por qué estar abierto, porque nosotros somos unas personas sin patología. Pero una persona que tiene alguna patología respiratoria, necesitamos ocupar la mayor cantidad de alvéolos. En un momento les había comentado que no todos los alvéolos son funcionantes, hay un porcentaje de alvéolos que funciona como reserva. Entonces el PIC trata sobre la reserva alveolar, de mantener esos alvéolos que actúan como reserva totalmente activos, ¿ya? Y su presión aproximadamente de 5 a 10 centímetros de agua. Y ese es el FIO, lo que les había comentado. El FIO 21%, que es lo normal, siempre tenemos que tratar de mantener en el menor FIO posible al paciente. En este caso está con un FIO de 45%. ¿Ya? Todo esto se controla con teclado digital. Vemos por acá IE, que es un parámetro de inspiración-expiración, la relación que hay entre inspiración y expiración. Lo normal es de 1,2 a 1,3, es decir, por cada un segundo que demore la inspiración, la expiración debe demorar 2 segundos, ¿ya? O en este caso, de 1 a 3. Si la inspiración demora un segundo, la expiración demora 3. Esto se controla con el respirador, con el ventilador. Si el paciente está en modo control totalmente, nosotros podemos modificar. Si es que a algún gracioso se le ocurre ponerle 1,5 con la máquina, con el teclado, entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente inspire en un segundo, su tiempo de inspiración va a ser un segundo y su tiempo de expiración va a ser de 5 segundos, ¿ya? Entonces, esto se puede modificar. Lo normal es esto, 1,2 a 1,3. En este caso, nuestro paciente está con 1 a 2,5. Por cada un segundo que dura un ciclo de inspiración, 2,5 segundos demora la expiración. Y esta meseta que vemos acá, esta curva de este ciclado, por decirlo así, tenemos una zona que se eleva, que corresponde con la inspiración o insuflación. Al llegar al punto más máximo, ese punto máximo es la presión pico o pic, también se conoce presión pico o pic. Luego sigue la meseta o presión plateau, ¿ya? Y luego tenemos la expiración, que es este de acá. Y al final de la expiración tenemos el pic. ¿Qué significa? Si nosotros respiramos, tomen aire ustedes, se eleva. Entonces hay una presión a nivel de su sistema respiratorio al final de esta inspiración. En una respiración normalmente uno no bota de inmediato el oxígeno. Uno que hace, inspira, eh, hay un cierto tiempo en el que el aire se mantiene en las vías respiratorias y luego botan, expiran. Entonces, la inspiración, meseta y luego botan el oxígeno. Inspiración, inspira, se llega a una presión pico, meseta y luego botan expiración, ¿ya? Esta es la inspiración y esta es la expiración. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando ustedes van al gimnasio, si es que van, hacen qué cosa, levantan pesa, inspiran, levantan la pesa, mantienen la respiración, bajan la pesa y expiran. No sé si es así el ciclo. Entonces, ese ciclo que ustedes hacen cuando levantan un peso es similar a esta onda que se ve en el ventilador mecánico, ¿ya? Entonces creo que eso sería todo por ahora con todo lo que es ventilación mecánica, por lo menos los conceptos más básicos para que ustedes no se estén perdidos. Ya pasó casi 2 horas, qué rápido se pasó el tiempo. Sé que ustedes tienen que estudiar para sus exámenes de mañana y todo. Ya, entonces, y acá algunos memes porque me han gustado. Ya que les va a pasar a ustedes, no digan que no. Creo que con esto ya acaba la exposición. Ujú, sí, espero que les haya gustado este tema de fisiología respiratoria, las partes que hemos hablado y sobre ventilación mecánica. Algunos conceptos que son importantes, parámetros, las indicaciones de ventilación mecánica y todo este engorroso que van a encontrar ustedes en la pantalla, ya saben por lo menos de qué se trata.
¿ya? La frecuencia respiratoria, en qué modo está, y el modo nos indica cuál es la patología del paciente, por ejemplo, su volumen tidal, su FIO, su PIP, ya saben que es un PIP, que es la presión que tiene que estar positiva al final de al final de una expiración para mantener alvéolos reclutados. ¿Qué más? Y sobre esta meseta. Ya en otra oportunidad ya hablaremos más extensamente sobre esto, si es que se puede. Espero que estén todavía ahí, están ahí, no sé. Sí, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Ya hay algunos comentarios en el chat. Agradecerle por su participación nuevamente a nombre del Comité Permanente Académico y de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de ICA. Estamos muy agradecidos de poder contar con su participación. Hay una pregunta de la compañera Katia Taife. Pregunta: ¿de qué factores depende que el paciente salga del ventilador mecánico? Por eso, ¿no? Pero siempre las preguntas ya. ¿De qué depende? Uno, de que la patología respiratoria que lo haya llevado a la ventilación haya terminado. Por ejemplo, en el área de medicina 5, donde antes estaba trabajando como residente, hay una paciente con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Ya está hospitalizada desde el anteaño pasado, diciembre del 2018. Estuvo con nosotros, llegó al área de UCI y luego llegó a mi piso ya para marzo del 2019. Y prácticamente es ese año y hasta ahora se mantiene todavía en ventilación mecánica. Esta paciente no va a salir de ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque tiene ELA. Hay algunas patologías que condicionan que el paciente viva conectado a un ventilador de por vida. Hay una paciente que también tiene tubo Guillain-Barré, y del Guillain-Barré hay una proporción baja que hace secuelas neurológicas graves. Por lo tanto, tiene que vivir conectados a ventilación mecánica. Felizmente, la mayoría de pacientes con Guillain-Barré salen. Entonces, el primer factor, uno, de que la patología que lo haya llevado a la ventilación mecánica haya resuelto. Si es una insuficiencia respiratoria, que haya resuelto esa insuficiencia respiratoria. Si es una patología cardíaca, un coma, que haya mejorado. ¿Ya? Luego también se ven otros factores. Hay una serie de criterios que se utilizan para el destete progresivo de un paciente. ¿Ya? Pero la más importante es que la patología que lo haya llevado haya resuelto. Ya después, lo que se hace es, como les había mencionado acá, es el modo de ventilación. Si un paciente ha estado en asistido controlado, poco a poco vemos de que ese paciente ya está mejorando los parámetros, de que tiene una buena oxigenación, porque estos pacientes se le tienen que sacar a diario, o incluso cada 12 horas, cada 8 horas, dependiendo de los turnos. Y si vemos que la concentración de oxígeno, que es lo que vimos acá, si vemos que el haga, los parámetros como hemos visto acá, están mejorando, lo que se hace es reducir poco a poco el frío, mantener las otras presiones constantes, reducir de repente la frecuencia respiratoria, llevarlo a lo más fisiológico posible. Lo más fisiológico es lo que está alrededor, estos valores. Y entonces cuando ya está en estos modos fisiológicos, entonces ya podemos ir poco a poco cambiando la modalidad de ventilación, de AC a ventilación intermitente y luego al SIMF. Y con esto ya recién podemos sacar al paciente del problema. La principal indicación entonces es que haya resuelto la patología que lo llevó al estado. ¿Alguna otra, alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra inquietud, duda? Puede, si no, activar su micrófono. Aquí hay una pregunta de Lili González. Nos pregunta: buenas noches, doctor. ¿Aumenta la Aumenta posibilidad de contagio en paciente con COVID y con uso de oxígeno convencional? aumenta la posibilidad de contagio en paciente con COVID con sucesión convencional. Lo que sí, lo que sí sé es que está prohibido, a nivel nacional se ha prohibido las nebulizaciones. Pues un paciente que tiene asma, lamentablemente va al hospital para nebulizarse, no lo nebulizan, nadie lo va a nebulizar.
¿Por qué? Porque al nebulizarse está botando, eliminando aerosoles, que son las gotas microscópicas de oxígeno. Y a través de esas gotas de oxígeno se libera también el coronavirus en caso de que este paciente con asma lo tuviera. Ya, pero si es que está con uso de oxígeno convencional y un sistema cerrado, entonces no hay posible contagio, sobre todo porque el oxígeno entra a sus pulmones, no sale. El problema, por ejemplo, en una nebulización es que el oxígeno entra y sale. Los gases entran y salen. ¿No han visto cuando un paciente nebuliza alrededor de él hay como una sensación, una especie de humedad? Ya son las gotas de aerosol que salen. Entonces ahí sí puede haber una probabilidad de contagio si este paciente tuviera COVID. Pero en el caso de un paciente que está hospitalizado y que está con este sistema, no, en realidad no, que está con este sistema de ventilación, lo que pasa es que el oxígeno se mete a su organismo, no sale el oxígeno de su organismo. Así que lo que está haciendo es creando presión positiva hacia su interior. Así que no hay probabilidad de que haya contagio. Y eso se ve en los pacientes que están con COVID, recibiendo oxígeno domiciliario y su familia está al costado. La probabilidad es poca, mínima, siempre y cuando el paciente se mantenga protegido con su mascarilla. Incluso hay pacientes en el hospital que están con cánula nasal, igual están con su mascarilla. ¿Ya? La única posibilidad de que no se ponga la mascarilla es que esté con su bolsa de reservorio, porque no hay cómo, no hay forma. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Nos podría explicar más o menos cuál es la diferencia entre un sistema de bajo flujo y un alto flujo? Por ejemplo, si lo hay una cánula vinasal con un fío de 24 y un Venturi con 24. Más o menos en qué radica la diferencia, que el Venturi va a ser más exacto. ¿Podría ampliar un poquito ese panorama? A ver, justo está acá. Así, a los dos les doy con el mismo fío, pero No, la diferencia es simplemente la presión a la que llega, a la presión de llegada del oxígeno hacia el organismo, o de oxígeno o de aire. En bajo flujo, el fío es el mismo, el fío al final va a ser el mismo, o sea, si es que incluso podemos tener un paciente con máscara de Venturi con un fío de 35%, o un paciente con cánula binasal eh, con un fío de 4 litros, 36%, si le sacamos un ADA tenemos que anotarlo igual, el resultado nos va a ser similar. ¿Ya? La diferencia simplemente es la presión de oxígeno que llega a los pulmones. La concentración va a ser la misma. O sea, si le ponemos oxígeno, esta concentración no va a alterarse. O sea, si es que nos vamos, por ejemplo, del aire atmosférico a este nivel del mar o a nivel del Monte Everest, por ejemplo, la, si bien la cantidad, estos 760 va a disminuir a menor altura, pero la concentración de sus componentes siempre va a ser 21% del oxígeno, por ejemplo, o del nitrógeno, el 78%. La proporción siempre va a ser la misma. Entonces, en este paciente, la proporción de oxígeno que reciba va a ser la misma dependiendo del fío que le está recibiendo. Ya la diferencia es la fuerza del oxígeno que necesitamos para la patología. Si una patología leve, por ejemplo, un problema de falta de aire, un paciente que llega, por ejemplo, por un infarto, necesitamos pasarle oxígeno por cánula nasal, con eso estaría bien. O que tenga una sensación de ahogo, le podemos pasar oxígeno por cánula nasal, está bien. Pero es una patología en la que requerimos que el oxígeno entre con fuerza y usamos sistemas de alto flujo. Y es simplemente la diferencia es la fuerza con la que necesitamos que llegue el oxígeno hacia los pulmones. Pero la proporción sigue siendo la misma. Además, cuando el paciente está con oxígeno, así, con más reservorio a 15 litros, podemos poco a poco ir destetándolo. El destete también se aplica con este sistema, no solamente con la ventilación mecánica. El paciente está recibiendo 15 litros, fío 100%, poco a poco su saturación va mejorando, está saturando 97, 98, entonces le bajamos el oxígeno. 10 litros, 9 litros, podemos ir bajando directamente desde 5 litros, cuando el paciente está recibiendo 5 litros con esta máscara de reservorio, le podemos quitar y ponerle la cánula vinasal. O podemos hacer un intermedio con máscara de Venturi. Está recibiendo, digamos, 10 litros, fío 60%, está mejorando. Entonces ya, licenciada, póngale una máscara de Venturi. Fío 50,
FIO 40, FIO 35. Si está en 35 ya, licenciado, entonces quítele. Póngale una cánula binasal. Y le pone la cánula binasal, FIO 36, 32, 2 litros, 1 litro, respira mejor y a la casa. Y entonces este incluso sea con este nivel. Ya, la diferencia de eso de bajo flujo, alto flujo es la presión con la que queremos que llegue, o la fuerza con la que queremos que llegue el oxígeno a los pulmones. Pero la proporción siempre va a ser similar, siempre va a ser 21%, o 24, 28, dependiendo del FIO. ¿Ya? Quedó claro, ¿no? Sí, doctor, muy buena aclaración. Mm. Hay una preguntita también de Erickson. Dice, muchas gracias por la ponencia, excelente. La intoxicación por acetileno se conoce que provoca disnea. ¿Cuál es la afección con respecto a las estructuras encargadas de la regulación respiratoria? ¿Y cómo se trataría? ¿De qué está preguntando? Acetileno. No escuché. ¿Qué cosa es el acetileno? Ahí sí me ahorró. A ver, vamos a ver. Acetileno o cualquier otro gas, a ver, equino, es el alquino más sencillo, es un gas altamente inflamable, poco más ligero que el aire e incoloro. Tendría que revisar eso, ¿no? A qué nivel actúa este gas, porque dependiendo también depende del tamaño de las moléculas. Si son moléculas, no sé si recuerdan ese término, impactación superficial, creo que se llama así, cuando las moléculas tienen que tener un tamaño, un determinado tamaño para que lleguen a las vías respiratorias. Creo que es de 0,5 a 1 micra, me parece que es cuando llegan a los alveolos y producen daño. Si tienen menos, su diámetro de esta molécula es menor a eso, entonces llega al alveolo y no lle- perdón, llega al alveolo y regresa, o sea, no tiene la capacidad para adherirse al alveolo. Entonces, va a depender mucho del tamaño de las moléculas. Y ahí viene el tema de la gotita de Fluker. Cuando son moléculas grandes, eh, pasan por la boca y al toque se precipitan a nivel de la boca, vías respiratorias superiores. Si son moléculas más pequeñas, llegan hasta las vías respiratorias inferiores, hasta los bronquiolos. Si son mucho más pequeñas, llegan hasta los alveolos y ahí se depositan y ahí causan lesión alveolar. Y ese fenómeno se conoce como impactación superficial, creo que es. Y si son mucho más pequeñas, entonces no producen lesión a nivel alveolar, simplemente entran y salen, entran y salen. Son tan pequeñas y tan poco peso que no se depositan sobre la mucosa. Entonces tendría que ver el acetileno, uno, el tamaño de la molécula para saber a qué nivel se impacta o que se deposita, y si es a nivel alveolar, actuaría como cualquier otro gas. Produciría un daño directo sobre la mucosa, así como el tabaco. Eh, Causaría una destrucción del alveolo, y si hay destrucción del alveolo, entonces eso llevaría a un proceso inflamatorio. Les había mencionado sobre ARTS, y me gustaría que lo revisaran. El ARTS, síndrome de distrés respiratorio agudo. Ya es una patología en la que hay un daño alveolar intenso, una inflamación alveolar intensa, y se produce, no deseo, lo que se produce es una inflamación intensa, congestión, exudado, a nivel de todos los alveolos. Las vías respiratorias están normales, el problema es a ese nivel. Entonces, con respecto al acetileno, habría que ver, pues, uno, el tamaño de la molécula, y dos, exactamente a dónde impacta, como para saber cuál es el daño. ¿Ya? El acetileno no lo conozco, nunca lo he probado. Habría que ver incluso qué gases lo contienen. ¿Alguna otra pregunta? La cena se enfría. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta, doctor? ¿Nos podría dar algunas precauciones que tendríamos que tener con respecto al uso del oxígeno? ¿En qué ocasiones, por ejemplo, se empieza ya a barrer el dióxido de carbono? Creo que hay algunas complicaciones. Y creo que también hay algunos riesgos de atelectasia cuando ya disminuyen los valores de nitrógeno, me parece. Claro, había leído de que con respecto al oxígeno, por encima de 48 horas ya existe riesgo de toxicidad por oxígeno. Entonces, uno es el tiempo, más de 48 horas, y otro es el fío. Si el paciente está con un alto fío, y eso pasa con muchas personas que tienen COVID,
ahora y que están en domicilio, están con oxígeno, están recibiendo oxígeno 15 litros, por lo tanto su FIO es el 100%, o sea, de todo el aire que ingresa al pulmón, el 100% es oxígeno, no hay nitrógeno, no hay CO2. Entonces eso es perjudicial porque demasiado frío por demasiado tiempo, y estamos hablando frente a 48 a 72 horas, hay mayor riesgo de toxicidad por oxígeno. Y esa toxicidad por oxígeno produce lesiones también a nivel alveolar, produce destrucción del alveolo como si fuera un enfisema. Entonces, lo que se recomienda, pues siempre, les había mencionado incluso en la diapositiva, mantener el menor frío posible. En este caso, los pacientes que están con oxígeno, siempre hay que estar saturándolos, cada 4 horas, cada 6 horas. Apenas vemos que la saturación está mejorando, por encima de 93, 94, 95, poco a poco ir bajándole el oxígeno. Ya esa es la única recomendación. Controlar constantemente la saturación para reducir el frío al menor posible. ¿Ya? Y esto hacemos con los pacientes también que están hospitalizados. Cada 3 horas, cada 4 horas se controla su saturación. Y se ve pequeños pacientes que tienen 3 4 días con FIO 100%, más que el reservorio 15 litros, esos pacientes van a ir mal. Pueden recuperar pocos, pero va a ser una recuperación lenta. La verdad, la mayoría de pacientes que están con 4 o 5 días con más que el reservorio 15 litros, ellos van mal, van muy mal. Muchos de ellos fallecen lastimosamente. Entonces, lo recomendable es siempre su control de saturación constantemente, varias veces al día, y reducir progresivamente el FIO2. ¿Ya? Listo, doctor. Creo que hay una última pregunta para cerrar ya este bloque de preguntas. Dice si es recomendable usar un concentrador de oxígeno para pacientes COVID. Pregunta Lilo. Ujú. Lo ideal es, sí, también. O sea, el concentrador de oxígeno lo que es simplemente mejorar el aporte de oxígeno para el paciente. Entonces eso tiene mucho que ver con el FIO. Un concentrador de oxígeno proporciona es como si le subiéramos, o sea, es como aumentarle el FIO a 15 litros por minuto en el balón, y con una máscara de reservorio sabemos que su FIO va a llegar entre el 90 y 100%. Usar sistema de concentrador de oxígeno lo que nos hace es que llegue mayor cantidad de oxígeno con menos FIO. O sea, con un sistema de concentrador le podemos bajar a 12, 13, 11, 10 litros. Y lo que está haciendo el paciente es recibir también prácticamente la misma cantidad de oxígeno. Son sistemas que sí son recomendables, si es que se pudiera tener. Mejoran con eso. Aparte pues de los otros sistemas que hemos visto, ¿no? El CPAP, el BiPAP o el Snorkel. Doctor, y una curiosidad para ponernos en contexto ahora que están en tiempos de COVID que se utilizan y se piden en los hospitales bastante de estos balones de oxígeno. Un balón de esos grandes, ¿qué capacidad tiene y cuánto dura? Más o menos si lo pones, o sea, Ah, ahí sí me agarraste. 5 litros creo. Ahí O sí me agarraste, porque también es algo que yo me quería preguntar. Siempre veo los pacientes que están haciendo colas para comprar su oxígeno. tarea Y para todos entonces. también me he preguntado eso. Si yo lleno mi balón de oxígeno, ¿cuánto litro? Porque supuestamente es 15 litros por minuto, ¿no? Que te bota en un paciente que está grave. Sí, 100%. Claro, 15 litros por minuto. ¿Cuántos minutos tiene el día? ¿Cuántos litros te está botando entonces? ¿Cuánto tiempo te dura? Ah, no. tarea para todos entonces, Lo voy a averiguar y te lo mando ahí, te mando la respuesta. Pero sería cuestión de saber, para saber con qué frecuencia renuevas tu oxígeno. Sí, porque ahora con este problema creo que en Lima no sé mucho de cómo es la situación, pero veo que compran bastantes tanques. Acá en Ica, Sí, pero en lo particular no he visto, creo que el hospital está bien hasta abastecido diario, de oxígeno, así que hasta, por el momento hasta diario no incluso tenemos. compran. Sí, los precios son algo elevados, algo de 2.000, 3.000 soles, salen por las noticias. Así que es un problema que también Sí, sí, sí. debe ver como personal de salud. Bueno, doctor, Ujú. muchísimas gracias por su ponencia. Hemos estado exactamente 2 horas con su presencia. Espero que los chicos hayan podido
aprender mucho el día de hoy y agradecerle una vez más por su constante apoyo. Ya claro, bien, cuando quieran un apoyo, normal me avisan. Ya siempre preparando esto con anticipación. Perfecto, doctor. Un Listo. agradecimiento a su alma mater que siempre la tiene con los brazos abiertos. Excelente ponencia, doctor. Ya nos estamos Ya, viendo. listo. Nos vemos. Buenas noches. Clases de yoga ya muy pronto. Eso lo vamos a Bueno, coordinar chicos. después. Ya. Conmigo serás la siguiente oportunidad. Bueno, chicos, terminó la ponencia. Pueden llenar el link de el post-test que se les está enviando por el chat. De preferencia, utilicen un correo Gmail, ya que la certificación es automática, les llegará a sus correos. Si en caso utilizan Hotmail, revisen su bandeja de spam. Y nada, eso es todo. Tienen que tener